Y a continuación, bueno, pues escucharemos a Amada María Arli Orduña, quien es egresada de la licenciatura de Derecho por la UNAM y doctora en Derecho por el posgrado de Derecho de la UNAM con la tesis Resolución electrónica de disputas, Online Dispute Resolution en el comercio electrónico transfronterizo B2C en América. Actualmente es consultora independiente en Online Dispute Resolution and Artificial Intelligence y profesora asociada del Centro de Ciencias de la Complejidad C3 UNAM. Es miembro del grupo de trabajo ODR Project del National Center for Technology and Dispute Resolution y la American Bar Association. Es miembro del grupo de trabajo ODR Blockchain Project del European Cooperation in Science and Technology y fue observadora internacional en el grupo de trabajo de solución de conflictos en líneas de Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional. Muchísimas gracias por tu presencia. Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a las ponentes, a la facultad o Escuela Libre de Derecho por la invitación. Bien, yo creo que a mí me gustaría abordar esta plática desde un ejercicio muy práctico, ¿no? Abordarlo desde la pragmática. Sí es cierto que hay muchas aplicaciones que están empezando a generar este acceso a herramientas. Sin embargo, fíjense que la problemática más fuerte al momento de desarrollar una aplicación, y esto lo digo porque colaboro con el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y estamos desarrollando herramientas precisamente para atender conflictos que traten de evitar el acoso sexual, ¿no? Y la violencia de género, porque como ustedes saben, en la universidad hemos tenido una problemática muy fuerte desde antes de que se viniera la pandemia, pero una de las problemáticas muy fuertes al momento de hacer un desarrollo tecnológico es la mentalidad de los abogados, porque esto lo voy a platicar así. En otras experiencias del mundo, cuando se intenta desarrollar una plataforma de resolución de conflictos o un tribunal electrónico, lo que sucede es que se deja un poco de fuera la norma y se va por el proceso creativo. ¿Por qué? Porque la tecnología es disruptiva. La tecnología es disruptiva y primero hay que ir a un proceso creativo y después se va a crear la normatividad para darle un fundamento a esa herramienta. Pero la visión, y yo entiendo que la visión del derecho, especialmente en México, sigue el principio de legalidad. Y al seguir este principio de legalidad, que es muy correcto, a veces cuando esto se suma a los procesos tecnológicos, tiende a ser un obstáculo en la mentalidad de creación. ¿Por qué? Porque el proceso que se hace, a veces se pretenda que sea una receta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que esa receta pase exactamente, o sea, un proceso offline pase a un proceso online. Y eso causa graves problemáticas de usabilidad. ¿A qué me refiero con la usabilidad? Pues a que desde la visión del usuario sea sencillo el uso de una aplicación, de una plataforma o de cualquier herramienta tecnológica. Entonces, realmente la problemática no está, y subrayo, no está en el uso o creación tecnológica. Muchas veces la problemática está en la fundamentación de esa herramienta tecnológica. Y esto es algo que debemos de superar, porque si no, lo que va a pasar es que las problemáticas sociales siguen creciendo y a pesar de que puede haber muchas herramientas que se puedan generar, si seguimos pensando en normativas que obstaculicen, pues el proceso se vuelve mucho más lento. Entonces, recapitulando, tenemos esas dos visiones y bajándolo al terreno de violencia de género y de acoso sexual, voy a retomar algo que mencionaba Estefanía, y decía ella que había personas que quieren iniciar una denuncia formal con todo lo que implica una denuncia formal,
Y hay personas que definitivamente no quieren iniciar una denuncia porque no van a pasar por todo un proceso y un desgaste. Y entonces la tecnología no solo debe ser informativa, debe ser formativa, porque el día de hoy tenemos una realidad social, específicamente en materia de género, que tenemos una brecha generacional, una generación que entiende una cosa por acoso sexual. Se cortó o se bloqueó el micrófono de nuestra ponente. Vamos a ver si que regresa formen mientras... y que lleguen de forma masiva e individual a las personas de acuerdo a su propia conducta. Entonces, este es un proceso interesante, complejo, porque las herramientas que hay hasta el día de hoy están muy bien y son un gran esfuerzo, pero llegan a ser herramientas simplemente informativas y hay que buscar y hay que ir por otro tipo de procesos también. Otro elemento que mencionaba Claudia, que me parece importante, es el elemento de la pandemia y el elemento de qué pasa en las marchas y cómo poder generar ahí un acceso de solución a conflictos. Pues no solamente es el acceso a solución de conflictos, sino que también tenemos el elemento de los contagios. Es decir, qué niveles de riesgo hay al momento de ir a una marcha. Entonces estamos elevando un nivel más de complejidad a un desarrollo tecnológico. ¿De qué manera podemos generar un nivel de riesgos, ¿sí?, para que la población de forma educativa, que vaya a una marcha, sepa a qué nivel de riesgo se está enfrentando y cómo puede ese individuo y esa colectividad aminorar el riesgo? Entonces, ese es otro elemento. A mí lo que me gustaría, en suma, es decir que el desarrollo de tecnologías no es simplemente el dar una herramienta para dar información. La tecnología puede hacer mucho más y la tecnología tiene que ser formativa y la tecnología tiene que tener niveles de impacto en la realidad social. Entonces, creo que con eso sería mi participación. Hay cosas muy interesantes. No puedo hablar mucho de ello porque no puedo, todavía no está, digamos, lanzada a público la aplicación que estamos desarrollando, pero sí les comparto que para mí ha sido una complejidad, y esto ya es como vivencia personal, una complejidad que el mayor sector con el que he tenido que luchar precisamente ha sido la perspectiva positivista, ¿no? Porque para hallar soluciones tecnológicas tienes que pensar fuera de la caja y tienes que pensar más allá de la norma, porque tienes que llegar a solucionar la realidad social. Entonces, a mí me gustaría que se quedaran con eso y que las personas que nos están escuchando nos hicieran llegar también, y aquí voy a hacer un pequeño comercial, de mi sitio de internet que se llama odrmex.com, para que nos hicieran llegar las opiniones que ellos tienen o experiencias que ellas tienen para mejorar, digamos, el acceso a justicia. Lo que pasa es que lo que tenemos que generar son observadores, porque a través de los observadores podemos entender qué procesos se deben mejorar. Entonces, hay muchos retos. De hecho, de la justicia digital, ahorita estamos hablando de la justicia digital en materia de acoso sexual y violencia de género, pero en sí, en la justicia digital hay muchos retos, muchísimos. Es una generalidad amplísima. Simplemente les voy a decir algo. Después de la pandemia hay mucho impacto y ya tenemos el juicio administrativo, el juicio de amparo y todos estos juicios en línea. Sí, pero eso no es justicia. Bueno, esa es una parte de justicia digital. Cuando hablamos de tribunales electrónicos, hablamos de justicia, de utilizar Zoom o Webex o Google Meet para generar audiencias. En el proceso penal, por ejemplo, estamos hablando de que ¿dónde inicia el proceso penal? En la carpeta de investigación. ¿Dónde está ahí el acceso a justicia? Si tenemos un
un sistema totalmente detenido, donde no se vive eso en otras partes del mundo. En otras partes del mundo tienen 100% de acceso a justicia, ¿sí? De manera digital, y trabajan de forma remota. ¿Por qué? Pues porque han venido trabajando 10 años en ello. Entonces, esto que estamos hablando de violencia de género y apps o plataformas con perspectiva de género, es un planito de todo un sistema que tiene que revolucionarse, que urge que se revolucione y que además se tiene que hacer también con ciertas medidas o estándares de observación, ¿sí? Entonces, por eso yo los invito también a que utilicen esta plataforma o sitio que he diseñado precisamente para que los observadores digan, está habiendo problema en esto, está habiendo problema en aquello, y entonces podamos buscar soluciones y podamos crear soluciones, lo importante. Entonces, bueno, ya no me robo más tiempo porque me hacen hablar de estos temas que me apasionan, y entonces, pues aquí nos podemos estar mucho tiempo, pero ya cedo la palabra a Stephanie, y pues agradeciendo a la Escuela Libre de Derecho, a Claudia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que me encanta, digo, aparte de que ya veo ver a las panelistas emocionadas y bueno, si algo me gusta siempre es ver cuando, no solo como les decía al principio, mujeres jóvenes, talentosas, pero además apasionadas de lo que hacen, imposible interrumpir a alguien así. Así que muchísimas gracias. Pues hay que dar chance a quienes están siguiendo esta mesa para que si tienen alguna pregunta o comentario, pues para nuestras panelistas puedan formularlo. De una vez las leo. Hay una que dice que si la app Alerta Violeta solo funciona en Quintana Roo o que si está prevista para todo el país, y esta que si es en todo el país, que si también funciona en los municipios pequeños donde la tecnología de las oficinas del 911 son casi obsoletas, ¿no? Y hay aquí alguien más que dice que si tanto mujeres como niñas pueden denunciar y que si se ha tomado en cuenta que hay muchas mujeres que no tienen acceso a Internet. Creo que con estas podríamos empezar. Me gustaría ahora sí que, Amada, pudieras hacernos un comentario. Sí, mira, fíjate que esto que están mencionando, va a mencionar, es bien importante porque lo que sucede es que si tú no vas a tener una trazabilidad de tu herramienta, entonces tu herramienta puede estar muy bonita, pero no tiene eficacia. Entonces, esa es una gran problemática. Algo que tiene que entenderse bien, yo sé que el público quizá que nos está escuchando lo que quiere es escuchar herramientas eficaces. ¿Tiene realmente algún efecto? ¿Puedo utilizarla? ¿Puedo no utilizarla? ¿Sí sirve? ¿Sí me atienden? O sea, yo entiendo que es la preocupación del público, pero lo que sucede es que estas herramientas son muy nuevas y de alguna manera o sea, el problema no está en la herramienta, el problema está en la negociación política y en los presupuestos que se hace para la gestión de la aplicación o de la herramienta o de la plataforma, porque toda plataforma requiere un equipo detrás. Es como en nuestra, bueno, nosotros estamos desarrollando una app en la UNAM, ¿no? Para atender todo este problema de dinero. Entonces, por ejemplo, estábamos diseñando un algoritmo y este algoritmo dicen, bueno, ¿va a juzgar o no va a juzgar? Entonces yo les explicaba, no, o sea, no, olvídense de la idea de que vamos a desarrollar un algoritmo que vaya a juzgar nada. O sea, tenemos un algoritmo que nos ayude a clasificar, no un algoritmo que nos ayude a juzgar absolutamente nada, porque no estamos en ese punto del derecho, ni en ese punto de mapear el derecho para que un algoritmo nos dé la resolución de algo, ¿sí? Entonces, definitivamente, la inteligencia artificial no es para juzgar, es para ayudar en el procesamiento de datos. Es otra cosa totalmente diferente. El problema del desarrollo tecnológico desde el punto de vista institucional, gubernamental o cualquier tipo de autoridad son dos cosas, el cabildeo político y los presupuestos.
Eso es, o sea, si no hay presupuesto, la tecnología siempre cae en eso. Si no hay presupuestos, entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Y luego, si no hay un equipo que atiende detrás de esa tecnología, pues tampoco va a ser eficaz. Entonces, y la otra parte es la parte creativa, que no solamente sea informativa, sino que solucione de forma eficaz. Por ejemplo, un dato, y ya con esto cierro. La Defensoría Universitaria en la UNAM tenía 2,000 casos antes de la pandemia. O sea, estaba recibiendo 2,000 casos de todo tipo, porque la Defensoría recibe 2 tipos de casos, académico-administrativos y ahora, recientemente, todas las cuestiones de violencia de género. Pues, ¿qué es lo que sucedió después de la pandemia? Que los casos se duplicaron. O sea, y uno pensaría, bueno, pero si estamos en clases en internet, ¿cómo es posible que o sea, cómo es que haya acoso sexual o violencia de algún tipo? Pues sí, se duplicó. ¿Por qué? Y de esto lo vimos en redes sociales mucho, ¿no? Que profesores que hablaron o dijeron cosas que no tenían por qué decir, y entonces se inicia un procedimiento ahí. Pero insisto y vuelvo a insistir, ¿qué pasa con las personas que no quieren pasar por todo un proceso? Es bien importante que al momento de que tienes una persona que ha sido presuntamente violentada o que se siente violentada, se le explique cuál es el mapa de todo el proceso, dónde va a terminar, y el desgaste emocional, el desgaste económico, pero sobre todo el desgaste emocional, ¿no? Y entonces hay que generar para las personas que no quieren que no quieren entrar a un proceso, sí hay que generar soluciones alternativas. Y no solamente estoy hablando de justicia restaurativa en materia de violencia de género. Estoy hablando de otro incluso tipo de herramientas que tecnológicamente podemos ayudar para tomar estos avisos, para tomar estos reportes y educar a la comunidad. En este caso estoy hablando de la universidad, pero lo puedo transmitir a cualquier nicho, ¿no? Entonces, nada más quería abonar eso a la plática, al debate. Muchísimas gracias. Sí, pues sin duda creo que ese es un tema también muy importante que llevar a debate, y pues sí, claramente la pandemia no ayudó por lo menos la violencia digital creo que también pues, se ha visto incrementada, ¿no? Incluso pues los agresores quizá creen que por el amparo de la distancia pueden hacer aún más cosas.